Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es María del Carmen Bañuelos Alonso, curso segundo semestre en odontología, UAS Autónoma de Zacatecas. Yo voy a hablarles sobre el tema del aparato urogenital. El aparato urogenital se divide funcionalmente en los sistemas urinario y genital. Incluye todos los órganos implicados en la producción y en la elaboración y eliminación de la orina. Desde el punto de vista embriológico, los sistemas urinarios y genital están estrechamente relacionados, en especial durante las fases del desarrollo. El sistema urogenital se desarrolla a partir del mesodermo intermedio del embrión. El mesénquima, tejido conjuntivo embrionario primordial derivado de este mesodermo, es responsable principalmente en la formación de los riñones y de los genitales internos y sus conductos. Durante el plegamiento del embrión, en el plano horizontal, este mesodermo se desplaza ventralmente y pierde su conexión con los somitas. A cada lado de la aorta dorsal aparece una elevación longitudinal del mesodermo, la cresta urogenital. La parte de la cresta urogenital que da lugar al sistema urinario, que es el condón nefrogénico, la parte que da lugar al sistema genital es la cresta gonadal. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de los riñones y de los uréteres. En los embriones humanos se desarrollan tres conjuntos de riñones sucesivos. El primer conjunto, el pronefros, es rudimentario y carece de función. El segundo conjunto, el mesonefros, está bien desarrollado y funciona brevemente durante el periodo fetal temprano. El tercer conjunto, el metanefros, forma los riñones permanentes. Ahora vamos a hablar sobre los pronefros. Los pronefros. Estas estructuras viscerales y transitorias aparecen al comienzo de la cuarta semana. Están representadas por unos pocos grupos celulares y estructuras tubulares en la región del cuello. Los conductos pronéfricos discurren caudalmente y se abren a la cloaca. El pronefros degenera con rapidez, pero la mayoría de los conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones, que son los mesonefros. Estos órganos excretores gruesos y alargados aparecen al final de la cuarta semana, caudalmente al pronefros. Los órganos mesonéfricos están bien desarrollados y funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas hasta que los riñones permanentes se desarrollan y adquieren su función. Los riñones mesonéfricos están constituidos por glomérulos y túbulos. Los túbulos mesonéfricos se abren a los conductos mesonéfricos bilaterales que eran originalmente a los conductos pronéfricos. Los conductos mesonéfricos desembocan en la cloaca. El mesonefros genera al final del primer trimestre por sus túbulos del mesonefros, que se convierten en los conductos deferentes de los testículos. Los conductos mesonéfricos presentan varios derivados en el hombre del adulto. Ahora vamos a hablar sobre los metanefros. Los metanefros, primorio de los riñones permanentes, se desarrollan a la quinta semana y funciona aproximadamente a la 4 semanas después. La formación de la orina continúa a lo largo de toda la vida fetal. Los riñones permanentes se desarrollan
a partir de dos estructuras, que viene siendo la yema uretral y el blastema metanéfrico. En la yema uretral se deriva el divertículo metanéfrico y en el blastema metanéfrico más metanéfrica del mesénquima. La yema uretral es el divertículo en vaginación, aparece en el conducto mesonéfrico cerca de su entrada en la cloaca. El blastema metanéfrico deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico. El pendículo de la yema uretral se convierte en el uréter. La parte craneal de la yema uretral experimenta un proceso por el cual se forman ramas que se diferencian en los túbulos colectores. Los túbulos aumentan de tamaño y confluyen formando los cálices mayores. Mientras las cuatro segundas generaciones presentan cloexcación y forman los cálices menores. Los extremos proximales de estos túbulos se envaginan y convierten en los glomérulos. Los túbulos se diferencian en los túbulos contorneados proximales distales, al tiempo que la asa nefrogénica, asa de Henle, junto con el glomérulo y su cápsula forman una nefrona. El túbulo unífero está constituido por dos partes que tienen un origen embriológico distinto, que viene siendo una nefrona y un túbulo colector. La nefrona deriva del blastema metanéfrico y el túbulo colector derivado de la yema uretral. Vamos a hablar ahora sobre los cambios de posición de los riñones. Inicialmente los riñones permanentes primordiales se sitúan muy próximos entre sí en la pelvis, por delante del sacro. A medida que carecen el abdomen y la pelvis, los riñones se recolectan gradualmente en el abdomen y se separan. Al principio, el hilio de cada riñón, por donde entra y salen los vasos sanguíneos, el uréter y los nervios, tienen una orientación ventral. Sin embargo, a medida que los riñones se reubican ascendiendo, también experimenta una rotación medial casi 90 grados. Cambios en la vascularización sanguínea de los riñones. Su vascularización procede de los vasos renales, son ramas de los vasos que tienen más cercas. Inicialmente las arterias renales son ramas de las arterias ilíacas comunes. Más adelante reciben su vascularización a permitir el del extremo distal de la aorta. Cuando se localiza en un nivel superior, reciben nuevas ramas procedentes de la aorta. Por regla general, las ramas caudales de los vasos renales involucionan y desaparecen. Los riñones reciben la mayor parte de sus ramas, arterias craneales, a partir de la aorta abdominal. Esta rama se convierte en las arterias renales permanentes. Ahora sí, en las arterias renales accesorias. Se originan habitualmente a partir de la aorta, por encima o por debajo de la arteria renal principal, y siguen estas arterias hasta el hilio de los riñones. Las arterias accesorias también pueden alcanzar directamente los riñones, en general en los polos superior o inferior. Una arteria accesoria que se introduce en el polo inferior, arteria renal polar, introduce el polo inferior, puede pasar por delante del uréter y obstruirlo, donde da lugar a hidroforesis.
es decir, un cuadro de lesión y la pelvis y los cálices renales en los que se acumula la orina. Vamos a hablar ahora de varias malformaciones que se derivan del aparato urogenital. Una de ellas, la malformación congénita de los riñones o de los uréteres, es la agenesia renal. La agenesia es la ausencia renal unilateral, se absorba aproximadamente en 1 a cada 1000 recién nacidos de los sexos masculinos. Está afectados con mayor frecuencia que los sexos femeninos y el riñón presenta agenesia con una mayor incidencia del izquierdo. Ahora sigue otra malformación, la agenesia renal bilateral. Se asocia a oligohidramnios, reducción de la cantidad de líquido amniótico, debido a que en estos casos la cantidad de orina elimina hacia la cavidad amniótica de las casas aún nula. Ahora siguen los demás anomalías, pero no las vamos a desarrollar. La siguiente anomalía es el síndrome de Potter, rotación renal de anómala, riñones ectópicos, riñones pélvicos, riñón en herradura, duplicaciones en el tracto urinario, uréter o atópico, enfermedades renales y quísticas. Esa vienen siendo en todas las malformaciones que se desarrollan en los riñones y en los uréteres. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de la vejiga. En la vejiga se divide en 3 partes, que viene siendo una parte es la vesical, que forma la mayoría de la vejiga y que se continúa con la alantoides. Una parte pélvica que se convierte en la uretra, en el cuello de la vejiga, la parte prostática de la uretra en los fetos del sexo masculino y de la uretra completa en los fetos de sexo femenino. Una parte fálica que crece hacia el tubérculo genital, que es el primordio del pene o del crotis. La vejiga se desarrolla principalmente a partir de la vesical del seno urogenital, pero su trígono, el área de los uréteres, procede en los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Todo el epitelio de la vejiga tiene su origen en el endodermo de la parte vesical del seno urogenital. Las demás capas de la pared vesical se originan en el mesénquima mesodermo esplánico adyacente. Inicialmente, la vejiga se continúa con la alantoides. Al poco tiempo, la alantoides se constriñe y se convierte en un condón fibroso grueso denominado uraco. El uraco se extiende desde el vértice, desde la vejiga hasta el ombligo. A medida que la vejiga aumenta de tamaño, se incorpora en su pared dorsal las partes distales de los conductos mesonéfricos, y estos conductos contribuyen a la formación del tejido conjuntivo del trígono de la vejiga. Conforme se absorben los conductos mesonéfricos de los uréteres, se abre por separado en la vejiga, debido en la parte a la tracción que ejercen los riñones en su proceso de ascenso por los orificios de los uréteres. Se desplaza en dirección superolateral de los niños. Los orificios de los conductos mesofrénicos se desplazan hasta quedar muy cerca el uno del otro y se introducen en la parte prostática de la uretra a medida que los extremos caudales de dichos conductos de la uretra se transforman en los conductos eyaculadores.
Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina a todo el epitelio de la uretra femenina proceden el endodermo, el seno urogenital. En los fetos, el sexo masculino de la parte distal de la uretra se localiza en el glande del pene, procede de un condón sólido de células ectodérmicas que crecen internamente desde la punta del glande y se une el resto de una uretra esponjosa. En consecuencia, el epitelio de la parte terminal deja la uretra tiene su origen en el ectodermo de la superficie. El tejido conjuntivo masculino de la uretra procede el mesénquima esplácnico de origen mesodérmico de los fetos de ambos sexos. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de las glándulas suprarrenales. La corteza y la médula de las glándulas suprarrenales tienen orígenes distintos. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo y la médula a partir de las células de la cresta neural a lo largo de la sexta semana. La corteza aparece forma de un grupo de células mesenquimales a cada lado del embrión, entre la raíz del mesenterio dorsal y la gónada del desarrollo. Las células que constituyen la médula proceden de un ganglio simpático adyacente que deriva de las células de la cresta neural. Inicialmente, las células de la cresta neural forman una masa en el lado medial de la corteza embrionaria. A medida que la corteza las rodea, estas células se diferencian, aparecen células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio, rodeando la corteza. Estas células dan lugar a la corteza permanente de la glándula suprarrenal. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema genital. El sexo cromosómico del embrión queda determinado en el momento de la fecundación por el tipo de espermatozoide que viene siendo X o Y, que se introduce en los ovocitos Los sistemas genitales inicial son similares de los dos sexos, por lo que el periodo inicial del desarrollo genital se denomina fase diferente del desarrollo sexual. Ahora sigue el desarrollo de las gónadas. Las gónadas, testículos u ovarios, son los órganos que producen las células sexuales, los espermatozoides o los ovocitos. Las gónadas tienen tres orígenes.